Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Alejandro Maldonado y el día de hoy tengo el gusto de ser el moderador de este importante espacio. A nombre de IDEM y cada uno de nuestros auspiciadores, les doy la más cordial bienvenida a esta charla, Cómo estudiar una maestría en Estados Unidos. Como saben, IDEM es una organización que ofrece educación de la más alta calidad académica a cientos de jóvenes por medio de capacitaciones, buscando crear oportunidades de superación sin importar el lugar de origen o nivel socioeconómico de los estudiantes. Empezamos este sueño hace más de 3 años con la realización de cursos, seminarios y talleres sincrónicos con la colaboración de los mejores académicos y profesionales del país. Y hoy, gracias al esfuerzo de nuestro equipo comprometido con la visión de trabajar por la igualdad de oportunidades en la educación para lograr un Perú más justo y descentralizado, y con el apoyo de nuestros colaboradores, estamos felices de comentarles algunos logros. Fuimos reconocidos con el premio Paul Rollinson 2021 en la categoría de altamente recomendado por el estudio Baker en McKinsey International. Asimismo, fuimos reconocidos en la lista de honor por la Universidad del Pacífico durante los años 2019, 2020 y 2021. Y más recientemente, fuimos reconocidos entre los mejores 500 emprendimientos de la región Latinoamérica por los premios Latinoamérica Verde. Por otra parte, me agrada comentarles que, continuando con nuestra misión, hoy tenemos el gusto de contar con cientos de estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, la UTP, CEA Arequipa y Huancayo, la Universidad Nacional de Moquegua y la Universidad Autónoma del Perú. Quiero recordarles que nos comprometemos a hacer todo lo posible para que este evento sea de su agrado y sobre todo sea útil en su desarrollo personal, académico y profesional. Sin más que decir, iniciamos entonces con la charla preparada para hoy a cargo de Alonso Acosta, quien nos hablará sobre cómo estudiar una maestría en Estados Unidos. Abogado, contador y emprendedor, egresado de Harvard University y Peking University, China. Incoming Associate en Deloitte, Nueva York, Estados Unidos, donde asesora a empresas multinacionales en temas legales, financieros, en Europa, Asia, América Latina y Estados Unidos. Asimismo, es cofundador y presidente de IDEM. Egresado del programa de finanzas de Harvard Business School, abogado por la PUC, summa cum laude y administrador de empresas y contador por la Universidad del Pacífico, premio Robert Maes. Adelante, por favor, Alonso. Te escuchamos atentamente. Muchas gracias, Alejandro. Hola, chicos y chicas. Espero que todos se encuentren muy bien. En primer lugar, quisiera agradecerle a IDEM y a Alejandro por la organización de este evento. Para mí es un gusto enorme poder compartir un poco sobre mi experiencia y mis experiencias académicas y profesionales, y en particular sobre cómo postular una maestría en el extranjero, en Estados Unidos. Ustedes se preguntarán, ¿por qué Estados Unidos? Bueno, la verdad es que hay muchos países donde uno podría estudiar, ¿no? Países en Europa, Asia. Sin embargo, Estados Unidos aún tiene cierto liderazgo en materias académicas y profesionales. Y Estados Unidos también ofrece la opción de poder trabajar en el país después de terminar los estudios. Y más aún, si uno ha estudiado Derecho, podrá calificar como abogado en los Estados Unidos. Así que por todas esas razones, en esta oportunidad nos vamos a centrar en ese país. Al final del evento estaré más que feliz de poder responder todas las preguntas que ustedes tengan. Ya en el formulario les han dado la opción de enviar algunas preguntas y han sido muchas, lo cual me alegra bastante. Ya sean preguntas generales o sean preguntas de un caso muy específico, estoy aquí para poder absolver todas sus dudas. Así que pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat, o si desean las pueden hacer al finalizar, una vez que escuchen lo que voy a decir. Así que quisiera compartir con ustedes una presentación. Muchas gracias, Alejandro me va a ayudar compartiendo la presentación, así que si podríamos poner la siguiente diapositiva, por favor. Antes de iniciar, permítanme contarles un poco sobre mi perfil profesional y académico para que entiendan un poco más mi camino. Quizás tengan algunas dudas sobre qué hacer y mi experiencia les pueda dar algunas luces. Yo nací en la ciudad de Arequipa, pero por razones familiares nos mudamos a Puno, a la ciudad de Juliaca. Después regresé nuevamente a Arequipa para terminar el colegio y viajé a la ciudad de Lima para realizar mis estudios profesionales.
Empecé estudiando la carrera de Administración de Empresas y Contabilidad en la Universidad del Pacífico, una universidad que yo admiraba desde muy pequeño. Y estando en segundo año, tomé la decisión de empezar una nueva carrera que era Derecho. Así que desde el segundo año yo estudiaba Administración de Empresas y Contabilidad en la Universidad del Pacífico y estudiaba Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, porque en ese momento la Universidad del Pacífico no me dejaba estudiar en dos facultades diferentes, así que mi mejor opción era estudiar en otra universidad. Postulé a la Pontificia Universidad Católica del Perú y felizmente ingresé, así que tuve la suerte, el privilegio de poder estudiar en dos universidades que tienen dos visiones distintas, no solo en cuanto a la carrera, porque una carrera de negocios tiene una perspectiva diferente a la carrera de Derecho, sino también como universidades con cosmovisiones diferentes. A través de los años y el esfuerzo que puse durante mi etapa universitaria, permitió que obtuviera el premio Robert Maes al ocupar el primer puesto en la Universidad del Pacífico, en la Facultad de Negocios, y también que me pueda graduar de grado summa cum laude, tanto en la PUC como en la UP. Una vez que terminé mis estudios universitarios, comencé a trabajar para una firma de abogados en Lima, y un día una abogada me llamó para comentarme sobre una opción de irme a China a estudiar una maestría. En ese momento, año 2018, inicio de 2018, pues para mí esa idea era una locura, así que rechacé de plano la idea. Sin embargo, en los días siguientes conversé con algunos socios de la firma, con mi familia, quienes me hicieron notar mi error. Así que decidí volver a conversar con la abogada para saber si la propuesta aún estaba en pie. Me dijo que sí. 2 meses más tarde estaba en China estudiando mi maestría, una maestría a la que fui completamente dedicado. China y algunos países en Asia, como Japón, Corea, ofrecen una serie de oportunidades académicas muy interesantes, y hay una serie de becas y opciones de financiamiento muy, muy interesantes. Así que yo tomé una de ellas. Y con esa experiencia en Asia y en América Latina decidí postular a la Escuela de Derecho de Harvard, una universidad que fue un sueño para mí. Invertí mucho tiempo en mi postulación, que es lo que vamos a hablar a continuación, y también en la preparación de los exámenes internacionales. Y bueno, con el tiempo, en marzo del 2020, cuando el inicio del COVID, recibí la aceptación de la Universidad de Harvard. Harvard ha sido una experiencia maravillosa para mí, ha transformado mi vida para bien, me ha dado una nueva perspectiva de mundo y me ha permitido conocer grandes profesionales, grandes académicos y grandes amigos en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Hoy en día trabajo como abogado asociado en Deloitte, en la oficina de Nueva York, en los Estados Unidos. Me dedico a ver temas de asesoría tributaria, específicamente en el rubro de temas medioambientales. Ustedes de repente han escuchado sobre la temática ESG, Environmental Social Governance. En Europa y en los Estados Unidos, los temas ESG es el tema más innovador que existe, no solo en materia tributaria, también en materia financiera. Se habla mucho de impact investing o de sustainable investing, ¿no? Lo que se procura hacer es tener un mejor mundo, y los gobiernos alrededor de todo el mundo, incluyendo los Estados Unidos, están emitiendo una serie de normas medioambientales, y dentro de esas normas medioambientales hay normas tributarias, y es a lo que yo me dedico. Y también soy cofundador y presidente de IDE, ¿no? Así que eso es mi background. Ahora vamos a lo nuestro. Hablaremos de los requisitos de la maestría, y lo he dividido en 8 requisitos. Voy a tocar uno por uno, voy a intentar desarrollarlos de la mejor manera. Si quedan dudas, como les dije al inicio, las pueden plantear ahora o al finalizar, ¿no? Ponemos la siguiente diapositiva, por favor.
Muchas gracias. Comentarles un poco sobre la maestría en general. La maestría en Derecho LLM tiene una duración de 1 año académico, son 2 semestres académicos. Pero también hay otras maestrías, el MBA, el Master in Business Administration, el MBA, maestría en Administración de Políticas Públicas. Ese tipo de maestrías tiene una duración de 2 años, ¿no? Entonces, se podría decir que en términos generales las maestrías en los Estados Unidos duran 1 año o duran 2 años. El ciclo académico inicia en agosto y termina en mayo. Entonces, el proceso de postulación inicia 1 año antes. Pongámoslo de esta manera. Si yo voy a estudiar en agosto de este año, yo voy a iniciar mi ciclo académico en agosto de este año, yo he debido iniciar mi proceso de postulación en septiembre del año anterior, en septiembre del 2021, ¿correcto? Y el ciclo de postulación termina en diciembre del año anterior. Entonces, el ciclo de postulación va de septiembre del 2021 a diciembre del 2021 para yo poder venir a los Estados Unidos en agosto. Como ustedes se darán cuenta, es casi 1 año de diferencia que existe en el proceso de postulación y esa es la razón por la cual junto con IDEM decidimos hacer el evento en estas fechas, porque estas fechas son las fechas relevantes para el proceso de postulación. Así que comenzamos con el primer requisito, el personal statement, o también conocida como la carta de presentación. Yo considero que el requisito más importante que uno debe de tener en el personal statement es que sea único y genuino. Y acá hay algo muy importante que debemos tener en cuenta, y es que cada uno de ustedes tiene una historia que contar. Retos que han vivido en etapa universitaria, en su niñez, problemas que han afrontado que los ha llevado hasta este momento, sueños que han cumplido de repente, luchas que han tenido. Cada uno tiene una historia que contar. Yo tengo la mía, y esa historia fue de la que hablé en mi personal statement. Por ejemplo, yo desarrollé mucho el tema financiero. Para mí, financiar la universidad, al menos los primeros años, fue un gran reto, no fue muy sencillo. Así que mi familia me apoyó mucho. Y por otro lado, inicié un emprendimiento de salsas de rocoto, que se llama Finuchis. Ese gran problema que yo tuve, yo lo volqué en personal statement y a partir de ello construí la historia de cómo eso me había hecho resiliente y me había dado ganas de seguir adelante y conquistar mi sueño, ¿no? A veces uno comete el error de querer copiar otro personal statement. A veces conversa con otra persona que ya ingresó a la universidad y dice, oye, ¿qué es lo que pusiste allí? ¿No? Eso sería un error. ¿Sabe por qué? Porque aún los seres humanos tenemos esta habilidad de percibir cuándo uno es genuino y cuándo no lo es. Así que lo mejor que podemos hacer es ser lo más originales posible. Evitemos copiar. Evitemos copiar peor aún la historia de alguien, ¿no? Lo que sí podemos hacer es pedirle a alguien que nos revise el inglés. ¿Por qué? Porque este personal statement tiene que estar escrito en inglés. ¿Cuál es la extensión que se requiere? Aproximadamente 750 palabras a 1500 palabras. Cada universidad va a poner un requisito y va a poner el límite de palabras que ustedes van a necesitar cumplir. Puede ser también menos, pero ya van a ver que 750 palabras o 1500 palabras para contar todo lo que han vivido en estos años, pues va a quedar relativamente corto. ¿Qué es lo que debe contener el personal statement? ¿Qué preguntas debemos resolver ahí? En primer lugar, ¿por qué quieren estudiar una maestría? ¿No? ¿Qué les va a dar esa maestría? ¿Por qué quisieran hacerlo? En segundo lugar, ¿por qué razón esa universidad? ¿Hay algo que me atrae en esa universidad? ¿Conozco a alguien que salió de esa universidad? ¿Es la universidad con la que he soñado desde niño? ¿No? En tercer lugar, hablar un poco de los cursos que la universidad ofrece y de algún profesor en particular. Eso es algo que he notado en muchas personas que han escrito personal statements y que han triunfado en su postulación.
hablan sobre cómo un curso puede servirles a su carrera profesional, cómo admiran o han leído o estudiado a un profesor y cómo les gustaría poder asistir a esas clases, ¿no? En cuarto lugar, podemos hablar de cómo ven su futuro. Me gustaría, no sé, ser socio de una firma, me gustaría emprender, me gustaría iniciar un camino en la política, me gustaría iniciar un emprendimiento social, me gustaría vivir en otro país, me gustaría regresar al Perú, me gustaría vivir en América Latina. ¿Cómo ven su futuro profesional y académico? Y finalmente, desarrollar el rol que esa maestría cumpliría con ese futuro, ¿no? Yo hago una maestría en los Estados Unidos y digo, pues quisiera ser socio, viendo temas corporativos internacionales, en Perú, en América Latina, y para eso quiero estos conocimientos, porque el tema corporativo en Estados Unidos está muy desarrollado, pues es algo que hace sentido, ¿correcto? Y en tanto hace sentido, pues cuando los evaluadores lean el personal statement o el comité de evaluación lea el personal statement, pues va a sentir que hay cierta coherencia, va a sentir que sí, efectivamente esta maestría va a aportar a tu vida, va a aportar a tu vida, y en tanto va a aportar, pues hay un camino que seguir y esta maestría estaría siendo parte de ese camino. Entonces, eso es el personal statement, ¿sí? Para tenerlo claro, un escrito de 750 palabras, también 500 palabras, dependiendo de la universidad, que debe ser único y genuino, donde ustedes planteen retos que pasaron, que ustedes planteen por qué los hace únicos, qué experiencias pasaron, cómo llegaron a este nivel y cómo la maestría va a servir para los siguientes pasos. La siguiente diapositiva, por favor. El siguiente requisito son las cartas de recomendación. Usualmente las universidades piden de 2 a 5 cartas. La gran mayoría hace 3 cartas. ¿De quiénes? Jefes de trabajo y profesores. ¿Ok? Esa es la gran mayoría. En el mundo del trabajo, pues puede ser desde tu jefe inmediato hasta el socio principal de la firma o desde tu gerente inmediato hasta el gerente general de la firma. Y desde los profesores, igual, puede ser un profesor que te enseñó un curso, hasta podría ser el decano o el rector de la universidad. A veces quienes escriben las cartas de recomendación están muy ocupados, así que es una práctica bastante común que ustedes escriban una carta modelo y le piden que ellos la revisen. ¿Ok? No hay nada de malo en ello, porque ellos la van a revisar. El problema sería si ellos no la revisan, ¿correcto? Ellos revisan la carta y una vez que terminan la revisión, pues le quitarán algunas cosas, le añadirán otras y al final firmarán esa carta de recomendación. Esta práctica es muy, muy común, no solo en América Latina, es alrededor del mundo. Un plus que se puede tener respecto a las cartas de recomendación es si es que ustedes son, si ustedes consiguen carta de alguien que es egresado de la universidad a la cual ustedes desean postular. Por ejemplo, ustedes sueñan con irse a la Universidad de Chicago, ¿correcto? Quieren hacer un MBA o quieren hacer un LLM en la Universidad de Chicago. Pues bien, sería genial tener a un egresado de la Universidad de Chicago, sería perfecto que sea del mismo programa al cual ustedes apuntan, que le escriba una carta de recomendación, porque nadie mejor que ese egresado podrá dar fe que ustedes son el postulante perfecto para esa universidad. ¿Por qué? Porque ellos conocen cuál es el perfil de los estudiantes de esa universidad. Ellos son egresados de esa universidad. Así que eso es algo que usualmente las universidades americanas valoran mucho. Es en ese sentido importante que ya sea tu jefe de trabajo o tu profesor te conozcan, o sea, tengan una relación estrecha y que cuenten historias reales de desarrollo, ¿no? Historias cercanas. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo le pedí que uno de mis profesores en China me escriba la carta, él fue mi profesor y supervisó mi tesis en China,
Otra persona fue una socia con quien trabajé en una firma en Lima, con quien veía temas pro bono, y que conocía de mi ONG. Otra persona fue una profesora de la universidad de pregrado, que me ayudó a escribir un libro mientras estaba en la universidad. Yo fui su asistente de práctica. Entonces, todas estas tres personas me conocían muy bien, cada uno en ámbitos diferentes, entonces tenían muchas historias que contar. No es recomendable en ese sentido pedirle la recomendación a alguien solo por el simple hecho que es famoso, ¿no? Puede alguien querer decir, voy a pedirle pues a algún ministro, ¿verdad? O sea, yo conozco a un amigo que es sobrino del ministro, le voy a pedir al ministro que me escriba la carta de recomendación, ¿no? Bueno, lo que va a pasar allí es que cuando escriba la carta de recomendación, salvo mienta, lo cual no es ético, pero cuando escriba la carta de recomendación, va a ser una carta de recomendación de una hoja donde va a decir, es una persona responsable, buena y estudiosa. O sea, no tiene contenido, no transmite nada, ¿verdad? Pero si escribe a alguien que te vio desde estudiante y vio cómo te has desarrollado, pues podrá decir, oye, yo lo conocí cuando este chico era estudiante o esta chica era estudiante y era muy esforzado y en clase se quedaba después de clase y lo conocí cuando empezó a trabajar y vi los problemas que pasaba, pero los afrontó y salió adelante, ¿verdad? Entonces, eh, las cartas de recomendación es una excelente oportunidad que ustedes tienen para mostrar una parte que no está en el personal statement y que tampoco está en el currículum, ¿no? Entonces, es ese espacio. Entonces, yo estoy seguro que si ustedes tienen el interés de postular a una universidad para hacer su maestría, pues conocen personas o se han rodeado de personas que los llevan a esa meta en estos años, ¿no? Entonces, son esas personas a las cuales ustedes deben de buscar y a quienes deben pedirles a ustedes la carta de recomendación. Entonces, nuevamente, para cerrar este punto, son de 2 a 5 cartas de recomendación, usualmente son 3, lo aconsejable es que sean jefes de trabajo o profesores cercanos a uno, y que puedan compartir experiencias de vida. Las cartas deben de ser en inglés, y en tanto deben ser en inglés, y los profesores a veces pueden estar ocupados, la pueden usar ustedes, pueden hacer un modelo, y los profesores lo pueden revisar. Los profesores o los jefes de trabajo, ¿correcto? Pasamos a la siguiente, por favor. El siguiente requisito es el resumen o el currículum vitae o el CV, ¿no? Lo más recomendable en el currículum es que tenga 1 o 2 hojas, ¿sí? Que sea conciso. A veces estamos acostumbrados a tener un currículum de muchas hojas donde detallamos pues todos los cursos que hemos llevado desde que estamos en inicial, ¿no? Y eso no es lo más recomendable. El contenido que debe tener el currículum es educación, ¿sí? Las certificaciones que han tenido, certificaciones relevantes, la experiencia laboral que tienen, la experiencia extracurricular y algunos otros conceptos como idiomas, resultados de algunos exámenes internacionales como el TOEFL, publicaciones que han tenido. Me quiero detener en la experiencia extracurricular. La experiencia extracurricular en Perú no es algo tan, no solo en Perú, sino en América Latina y en muchos otros países, no es algo tan valorado, ¿no? Entonces, cuando uno postula trabajo, en lo que básicamente se enfoca son la experiencia laboral y la educación, ¿no? No obstante, para la postulación aquí en los Estados Unidos, la experiencia extracurricular es sumamente valorada, ¿no? ¿Qué es una experiencia extracurricular? Es una experiencia que te ha ayudado a construir aptitudes, habilidades que las puedes implementar en tu carrera. Por ejemplo, una de ellas puede ser liderazgo. Entonces, ¿qué experiencia curricular puede ser esa? Pues yo fundé una ONG, por ejemplo, podría ser, ¿no? Yo formé parte de un equipo de debate de la universidad y yo era quien lideraba el equipo. Yo practicaba deporte y yo era el capitán del equipo, ¿no? Liderazgo. Otro puede ser trabajo en equipo, ¿no?
Yo formé un equipo y junto con un equipo participamos en una competencia internacional, ganamos un premio. Trabajo en equipo. La excelencia cultural puede ser habilidades de hablar en inglés, ¿no? Otro puede ser ayuda social. Yo formaba parte de una ONG, me faltaba mi tiempo, contribuíamos a esta causa, o yo iba a la iglesia y en la iglesia contribuía de esta manera. Todas esas son experiencias extracurriculares que tienen un gran valor en el currículum. ¿Ok? Y algo muy interesante es que ustedes pueden conectar esta experiencia extracurricular con lo que se va a decir en las cartas de recomendación, ¿no? Como una persona, por decirlo, que da fe de lo que ustedes están diciendo, ¿no? Tiene sentido, en todo caso, que alguien le pida, si es que perteneció, por ejemplo, a una clínica jurídica en la universidad, que le pida una carta de recomendación a aquel profesor que dirigía la clínica, ¿no? Porque ese profesor va a poder dar fe de su desempeño en esa clínica. Entonces, ese es el contenido que tiene que estar en el resumen. Lo aconsejable, nuevamente les digo, es de 1 a 2 hojas, no más. Tengan en cuenta lo siguiente, que postulan muchas personas, ¿no? Y depende mucho de la universidad a la cual ustedes postulen para saber el ratio de admisión. Puede oscilar dependiendo de la universidad de un 50% a un 10, 8%, dependiendo de la universidad, ¿no? Entonces, ¿se imaginan la cantidad de postulaciones que tienen estas universidades que tienen un ratio de aceptación de 8%, 10%? Es brutal. Tener un currículum de 3 hojas, pues, no hace sentido, no es estratégico, por así decirlo. Porque el comité que va a revisar los currículums, pues, los va a revisar rápido, ¿no? Entonces, que el currículum esté bien estructurado, que se resalte con negrita o subrayado los logros más importantes o lo que tú quieres transmitir, es importante. ¿Por qué? Porque, como les digo, son muchos los aplicantes y el comité de revisión, pues, va a darle una ojeada a todo, ¿verdad? Ellos revisan todos los currículums antes de pasar a las siguientes rondas de eliminación, ¿no? Entonces, es por eso importante que sea conciso, sea claro y tenga ese contenido. Pasamos al siguiente requisito, por favor. Ok. Tenemos el TOEFL. El TOEFL que te piden aquí en Estados Unidos usualmente el TOEFL IBT, que es un examen que te pide, que tiene hasta 120 puntos. Usualmente las universidades te piden un TOEFL mínimo de 100. Eso es bastante uniforme, por así decirlo. No obstante, hay algunos programas que te piden más. Llegan hasta pedirte 110, 105. ¿Sí? El examen está dividido en 4 partes. Reading, listening, speaking y writing. 4 partes. Cada parte tiene 30 puntos. Por eso suma 120 en total. Es un examen un poco largo. Se da solo en un día. Se da la mitad del examen, tienes un break y luego tienes otra mitad. Para mí, por ejemplo, este requisito fue bastante complicado porque yo estudié inglés en mi colegio, pero el nivel de inglés en mi colegio no era muy bueno. Entonces, cuando yo di el TOEFL por primera vez, mi nota no fue nada alentadora, fue bastante baja, lo cual es, de repente nos está animando ahora a saber que ustedes también pueden. Pero practiqué. Fue la práctica, no solo del inglés, sino la práctica del examen, lo que hizo que mi puntaje subiera. Y subía lo suficiente para cumplir el requisito en todas las universidades. Entonces, es importante practicar inglés, es importantísimo, pero también es importante practicar el TOEFL, el examen. Porque el TOEFL tiene una dinámica muy especial. Y es esa dinámica la que ustedes deben aprender. Una vez que ustedes agarren la dinámica, pues van a ser mucho más ágiles con el examen, ¿no? Y estoy seguro, cumplir con este requisito que ustedes tienen. Las partes más difíciles
usualmente, no necesariamente completo, pero usualmente, son speaking y writing, ¿verdad? Porque son parte de donde ustedes van a crear contenido. En reading y listening ustedes reciben el contenido y ustedes van a filtrar si es verdadero o no las respuestas que están dando, cuál es la respuesta acertada. En speaking y writing nadie les da contenido, simplemente en writing, por ejemplo, es una pregunta general y ustedes tienen que desarrollar, tienen que crear contenido en inglés. Entonces, en ese sentido ustedes necesitan cierto nivel de inglés antes de iniciar la preparación para el TOEFL. Sería un error decir, ok, hoy día voy a iniciar con el TOEFL cuando mi nivel de inglés aún no es el óptimo. Entonces, la recomendación en ese sentido es, primero practique el inglés. Si tu colegio no fue como el mío, como mi colegio, que no fue tan bueno, tu inglés no fue tan bueno, lo primero es que métete en un instituto de idiomas, practique inglés, ¿no? Unos años o unos meses, depende de cuán rápido aprendas el inglés, y de allí métete al TOEFL para desarrollar estas habilidades que yo digo en el desarrollo del examen, ¿no? Así que, cerrando nuevamente el tema, el TOEFL es un examen internacional, el TOEFL IBT en la computadora, sobre 120 puntos, tiene 4 partes, también que se da solo en un día, y usualmente la nota mínima que se solicita es 7. Ok, pasamos a la siguiente, por favor. Certificados de notas, ¿no? Debemos pedir el certificado de notas, o también llamado transcript, a la universidad. La gran pregunta que siempre hacen, que siempre está allí, es, ¿son relevantes las notas? ¿No? ¿Las notas son importantes? Sí, las notas son importantes, pero las notas no lo son todo. ¿Ok? Las notas no lo son todo. Voy a hablar sobre el caso de Harvard, porque es el caso que conozco de manera cercana. Y en Harvard, usualmente las personas que vienen a la universidad han ocupado los primeros puestos. Digo usualmente porque también he conocido gente en Harvard que no ha ocupado los primeros puestos. Ha sido sí tercio superior de, de su promoción, pero no los primeros puestos. ¿No? Digámoslo así, si la clase tiene 100 alumnos, pues estos amigos a quienes yo hago referencia pues, han ocupado el puesto 20, 25, no necesariamente es el puesto 1, 2 o 3, ¿correcto? Pero eso no es lo más común. Ok, entonces, cuando uno siempre pregunta, ¿las notas son importantes? Son importantes. No es absoluto, no es absoluto, no significa que si tú tienes, tú no eres tercio superior o tú no eres quinto superior, no eres superior, pues, no, ya olvídate, tú no vas a ingresar. No es así. Hay excepciones, ¿no? Pero no es lo más común, ¿ok? Es una excepción. ¿Cuál es la característica que yo he notado en esas personas? Es que han desarrollado otras aptitudes en gran manera, ¿no? O un tema extracurricular que lo han desarrollado muy, muy bien, o un tema profesional, o temas laborales de repente, ¿no? De repente en la universidad no les fue tan bien, más o menos, pero cuando empezaron a trabajar, wow, ¿no? Ascendieron rapidísimo y pues la persona se notaba que era un genio en esa área, ¿no? Entonces era muy bueno, le gustaba esa área. Entonces, las notas son importantes, pero no lo son todo, hay excepciones, ¿no? Entonces, eso debe animarlos también a postular. Muchas veces he conocido personas que no quieren postular porque dicen, mira, yo no salí en los primeros puestos, la verdad a mí solo me interesaría esta universidad, ¿no? En tanto es así, como les digo, pues ustedes pueden ser la excepción, ¿correcto? Yo he conocido latinos que han sido esa excepción, ¿no? Entonces, es posible, es posible. Pasamos a la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, muchas gracias. El application form, ¿no? La forma que ustedes tienen que llenar para la aplicación. A veces, dependiendo de la universidad, a veces es una aplicación donde ustedes solo van a llenar sus datos personales, su nombre, su edad, pasaporte, responder algunas preguntas, ¿no? Muy, muy sencilla.
Pero a veces algunas aplicaciones, como la de Harvard, contiene preguntas. ¿Ok? Contiene preguntas. Esas preguntas son tan relevantes como el personal statement, como las cartas de recomendación. Así que restar la importancia de la application form es un error, ¿no? Yo conozco amigos que han desarrollado todo muy bien y el application form es como que no importa. Es súper importante. Es súper importante porque contiene preguntas que de alguna u otra manera se van a enganchar con el personal statement y con las cartas de recomendación, ¿no? Y esa es, yo creo, la idea que tienen algunas universidades, ¿no? Te preguntan por un lado y te preguntan por otro lado para entender si es que lo que dices es cierto o para comprender, por así decirlo, toda la historia, ¿no? Para tener toda la historia contada. Entonces, el application form es muy importante y con el application form va alineado el pago que se tiene que hacer, el application fee, ¿no? Que depende de universidad en universidad, pero este puede oscilar entre los $50 a los $120, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. El reporte del SAC. Este reporte es exclusivamente para las personas que van a estudiar una maestría en Derecho en los Estados Unidos o un LLM. Y el SAC es una organización que lo que se encarga de hacer es recopilar la información que ustedes envían de cualquier parte del mundo, verificar que la información que ustedes están enviando es correcta y verdadera, ¿ok? Y una vez que ha sido verificado, generar un reporte que va a ser enviado a las universidades que ustedes postulen. Entonces, pongamos un ejemplo. Yo voy a postular a 3 universidades, ¿ok? Yo voy a postular a Harvard, voy a postular a NYU y voy a postular a Stanford, ¿ok? Entonces, yo voy a enviar una serie de documentos que voy a escribir en breve, una serie de documentos que voy a enviar a el SAC va a verificar que los documentos que estoy enviando son correctos, ¿no? Y verdaderos, va a hacer un reporte y debe enviar a estas universidades. ¿Sí? ¿Cuáles son los documentos que se tienen que enviar al SAC? El SAC usualmente te pide 2 documentos. Diploma traducida, en el caso de derecho, el diploma de bachiller y el diploma de abogado, es importante. Muchas universidades requieren, en los Estados Unidos, requieren que tengas el título de abogado, ¿ok? Título profesional, como dirían en otros países, ¿okay? O licenciado, como dirían en México, ¿no? Ese es el título que tú tienes que enviar. En Perú hay una peculiaridad y es que hay 2 grados académicos, ¿no? Bachiller y abogado, pues ambos diplomas. Traducido, ¿ok? Ambos diplomas son denominados traducidos. Después se tiene que enviar el certificado de notas, también traducido, ¿correcto? Traducido. Y finalmente, y eso es algo que yo hice por recomendación de personas que postularon antes y que me funcionó muy bien, fue enviar una copia certificada de la universidad donde hablaba de mi promedio general y del puesto que yo había ocupado en mi clase. Ese documento también traducido, ¿no? ¿Por qué digo traducido? Porque hay muchas universidades en América Latina y especialmente en Perú que no emiten estos documentos en inglés, ¿sí? Entonces, el SAC no va a tramitar ningún documento que no esté traducido. La traducción debe ser efectuada por un traductor colegiado, ¿no? Hay traductores certificados y hay traductores colegiados. El traductor certificado está inscrito ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, que ellos cobran considerablemente más. Y un traductor colegiado, pues, cobra un poco menos. Entonces, ustedes pueden hacer la traducción con un traductor colegiado. El traductor colegiado les va a dar una hoja oficial de la traducción y esos son los 2 documentos que tendrían que dar, el original y la traducción. ¿Ok? ¿De qué? Nuevamente, de las diplomas, de la diploma del país, del certificado de notas y del certificado de puesto, de tu posición o de tu promedio final. ¿Correcto? Todo eso tiene que enviarse a el SAC. ¿Ok?
El SAC va a procesar la información en los Estados Unidos, va a verificar que es correcta y lo va a enviar. Si es que no es correcta, ustedes van a tener que volver a enviar esa información. ¿Ok? Si olvidaron de adjuntar la traducción a uno de los documentos, el SAC no va a procesar nada. Les va a mandar un correo diciéndoles, su información no fue completa, necesitamos que nos vuelva a enviar todo. Entonces, para evitar eso, para evitar un doble envío, puede ser relativamente costoso, pues fíjense bien en lo que están enviando, fíjense bien en los requisitos que pide el SAC, porque el SAC a veces pide que en el sobre ustedes identifiquen su código que el SAC les da, ¿verdad? Y pueden hacerlo a través de FedEx o DHL, ¿no? Que son las compañías más acostumbradas a eso y que les dan un servicio de tracking. Ustedes pueden ver dónde está el paquete que ustedes han enviado, ¿no? Finalmente, la siguiente, por favor, el siguiente requisito antes de ya ponernos a responder las preguntas. La ayuda financiera o financial aid, ¿correcto? ¿Cuáles son las opciones de financiamiento que una persona tiene para estudiar una maestría afuera? Pues hay diversas opciones de financiamiento. Y digámoslo así, podemos dividirlo en dos. En becas y en financiamiento que te puede ofrecer la universidad o alguna institución. ¿Ok? Las becas es gratuito, ¿verdad? Te dan el monto del dinero y es para ti, lo quitas como quieras. El financiamiento de la universidad o de cualquier otra institución es un préstamo, por lo cual uno va a pagar intereses. Te dan dinero y uno paga intereses por eso. Ok, entonces vamos a tocar primero las becas. Primero están las becas de las universidades. ¿Ok? Hay becas a las cuales uno tiene que postular y hay becas a las que no necesariamente tiene que postular. Entonces, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de NYU, que es una universidad muy amigable respecto a las becas. ¿Okay? Uno postula a NYU y NYU, cuando te envíe la respuesta, la aceptación a la universidad, si es que tu postulación les es atractiva, te va a ofrecer una beca. Una beca que puede ser del 10%, del 15%, del 20%, del 25%, del 50% o del 100%. ¿Ok? No postulaste a ninguna beca, simplemente postulaste a una universidad y la universidad te hace una oferta. Al igual que NYU, pues, Duke hace lo mismo, Chicago hace lo mismo, Cornell hace lo mismo, Harvard hace relativamente lo mismo, y te voy a explicar por qué digo relativamente lo mismo, pero Yale también hace una oferta económica, ¿no? Sin necesidad de postular a una beca. No obstante esto, las universidades también ofrecen becas específicas a las cuales uno puede postular. Por ejemplo, en NYU, si bien, como les explicaba, no tienen que postular a ninguna beca, simplemente es el proceso de postulación normal y después NYU les da una beca. Existe también la beca Hauser, ¿no? Que es una beca completa a la cual uno sí postula, ¿no? Entonces, las universidades también ofrecen becas a las cuales uno postula, ¿no? Stanford tiene becas a las cuales uno postula, Berkeley tiene becas a las cuales uno postula, ¿no? Entonces, hay esas opciones, las becas universitarias, becas, ya sea tanto que yo las solicito o que no las solicito, ¿correcto? Entonces, tenemos esas opciones, las becas de las universidades. En segunda opción está Fulbright. Fulbright, dependiendo del país, va a financiar diferentes cosas. Por ejemplo, en Perú lo que Fulbright financia es el costo de vida, no financia el tuition o el costo de admisión que se paga en la universidad. Solo financia el costo de vida y te da un estipendio que le vas a usar de manera mensual. ¿Ok? Fulbright tiene su página web, ahí ustedes pueden ver todos los requisitos. Hay una exclusión, al menos en Perú, para los MBAs, y por eso digo que uno debe ver la página web de su país, porque cada país tiene un proceso diferente, tiene requisitos diferentes y también tiene financiamientos, ¿no? Otras opciones son los financiamientos de los países, ¿no? Por ejemplo, Colombia y Chile tienen un sistema de financiamiento público de becas muy, muy atractivo, y Perú también lo tiene a través de Pronavec, en una beca denominada beca
al presidente de la República, donde te solicitan una serie de requisitos. Unos requisitos es sostener un ingreso económico menor a un monto que ellos te dan. Es uno de los requisitos más importantes para Pronavec. Y de ahí uno postula una vez que ha sido admitido a la maestría, ¿no? Y bueno, como les decía, también existen las becas de las propias universidades, ¿no? En el caso particular de Harvard, uno cuando hace su aplicación, también hace una aplicación financiera. Y esa aplicación financiera, Harvard te la responde dándote o no dándote una beca. Yo diría que en términos generales, Harvard es generosa con las becas. A mí me dieron una beca considerablemente alta, que yo creo que equivalía más o menos al 75% del PIB. Entonces, es una beca generosa, ¿no? Pero no solo para mí, sino ha sido así con varios de mis amigos a quienes han recibido becas de la universidad, ¿no? Entonces, la beca, por supuesto, es la opción más atractiva. Como ya les comentaba, hay varias opciones. No obstante, puede pasar que ustedes no obtengan una beca, ¿no? Entonces, ¿cuál es la opción? La opción allí son préstamos. Préstamos de entidades financieras en los Estados Unidos. Una vez que ustedes ingresen a una universidad aquí, va a ser relativamente accesible poder financiar eso con la universidad o con los bancos asociados a la universidad, que van a dar una tasa de interés de 4 y 6%. Otra opción son pedir préstamos a Prodigy Finance, que es una compañía que se ha hecho relativamente conocida en los últimos años por dar también este tipo de financiamiento. Existe también Lumni, L-U-M-N-I, Lumni, que es una organización que también da financiamiento. Es un financiamiento atractivo en tanto te cobren la medida que tú trabajes, ¿no? No es como un banco que llega un momento en el cual tú tienes que empezar a pagar, ¿correcto? Y esa es la última opción, un préstamo en los bancos de tu país, ¿no? Un préstamo en Perú, un préstamo en Argentina, un préstamo en Chile, un préstamo en México. Problemas con los préstamos a veces en nuestros propios países, cuando tú vas a estudiar, ves que la tasa de interés es un poco más alta. Entonces, lo que debemos tener claro si vamos a pedir un financiamiento es que nuestro sueldo post maestría va a ser el suficiente para pagar el préstamo y se aspira también que el ingreso sea superior al que estaba recibiendo antes de maestría, ¿correcto? Entonces, esa es la manera como funcionan los préstamos. Y finalmente tenemos pues la opción de los ahorros. Entonces, si alguien ha ahorrado, pues puede invertir en la maestría. Finalmente ya quisiera concluir con esto para pasar al tema de las preguntas. Es ¿qué hacer después de la maestría? ¿Qué puedo hacer yo después de la maestría? ¿Es relevante que haga una maestría? Sí, no. La verdad que uno puede hacer muchas cosas. Primero puede seguir con una vida académica. Puede hacer un doctorado. O puede hacer otra maestría. Seguir el camino académico. El doctorado usualmente es un camino un poco largo y es un camino de investigación. Entonces uno tiene que tener una vocación clara para eso, ¿no? Lo segundo puede ser trabajar en los Estados Unidos, ¿no? Luego de eso trabajar en una firma ya, de eso trabajar en una empresa ya, de eso trabajar en una compañía, una ONG en los Estados Unidos, ¿no? En mi caso, ¿no? De trabajar en el Deloitte. Esto es un tema muy, muy interesante porque acá hay una serie de requisitos de visa, existe el OPT, existe la visa H1B, que es un sorteo, ¿sí? Para gente que se quiere quedar. Existen contratos a plazo fijo, por así decirlo, de un año, existen contratos que son indeterminados. Ese es un mundo para hablar. No es el tema del día de hoy, pero es algo que da como para un evento así, que lo podemos tocar en otro tema, pero que es muy, muy relevante también saberlo. Pero bueno, en términos generales existe esa opción de trabajar en Estados Unidos. Y finalmente existe la opción para quienes son abogados de colegiarse como abogado en los Estados Unidos. Estados Unidos es un país federal, entonces uno se colegia
en determinados estados. Hay estados que dan esta opción para los que hacen la maestría, el LLM, también denominado LLM, y como está, por ejemplo, el caso de Nueva York, California, Massachusetts, entre otros estados. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor, y ya con esto me despido. Muchas gracias por su tiempo y atención. Espero que nos podamos juntar en algún momento para conocerlos en persona. Si no se da esa oportunidad, nos podemos contactar a través de las redes sociales. LinkedIn o Instagram son las redes sociales que usualmente más utilizo. Me pueden encontrar como Alonso Acosta. Yo feliz de ayudarlos en lo que necesiten, ¿no? Y en lo que requieran, aquí me tienen. Ahora sí, entonces, sin más, pasemos a las preguntas. ¿Les parece? Excelente, excelente. Muchas gracias por tu presentación, Alonso. Yo creo que ha quedado bastante claro. Tenemos algunas preguntas que se han repetido bastante. Correcto. Entonces, yo te las planteo, ¿te parece? Sí, correcto. Excelente. A ver, Son varias preguntas. Lo mejor sería responder todas. Entonces, hagámoslo lo más rápido posible para responder todas las preguntas. excelente, excelente. Igual pueden ir dejando sus preguntas en la casilla de preguntas y respuestas para tratar de ver Correcto. las que se van generando ahora. Bien, nos dicen, ¿cuál es el costo aproximado de una maestría en Estados Unidos? Es una de las que más se ha repetido. Ok. ¿Qué otros gastos debería considerar en mi presupuesto? Ok, esa es una muy, muy buena pregunta. El costo de una maestría en Estados Unidos está compuesto por dos conceptos. Tuition y costo de vida. Ok, el tuition, dependiendo de la universidad, va a oscilar entre 50 y 70,000 dólares por año. Y el costo de vida va a oscilar entre los 1,500 dólares a 2,500, 3,000 dólares, dependiendo de la ciudad. No es lo mismo hacer una maestría en Texas que en Nueva York, no es lo mismo hacer una maestría en Boston que en California. Los costos de vida son diferentes. Entonces, pero los ratios que les doy son más o menos los que se manejan, ¿no? Ojo, por año, ¿ok? Eso es importante tenerlo, por año. Entonces, si uno va a hacer una maestría de 2 años, multiplicamos este costo que le estoy dando por 2. ¿Sí? Entonces, yo pago el tuition este año, 70,000 dólares, y digámoslo así, mi costo de vida es 40,000 dólares, son 110,000 dólares, un año. Yo lo voy a hacer 2 años, estamos hablando de 220,000 dólares. Sé que es un monto alto, y sé que es un monto que para cualquiera de nosotros va a ser bastante alto y que de repente no lo tenemos, pero a lo que apuntan las personas que hacen una maestría de allí es que después de la maestría puedan generar pesos suficientes para pagar eso, que han sacado una deuda, los otros que hayan sacado una beca, ¿no? O que asciendan en el trabajo, o sea, tener otras perspectivas, ¿no? Entonces, es una inversión, es una inversión. Genial, muchas gracias. También nos preguntan, ¿a qué le otorgan más relevancia a las universidades al momento de evaluar la entrega de una beca? Eso es una muy, muy buena pregunta. Yo diría que uno de los factores más fuertes es el académico, sin lugar a dudas. Porque tengan en cuenta algo. Una universidad en los Estados Unidos recibe admisiones de todo el mundo. Yo digo que yo tengo una ONG, pero un chico en India dice que también tiene una ONG. ¿Qué habilidad tiene la Universidad de los Estados Unidos para comparar, otorgar becas a todos? No tiene que hacer una distinción entre unos y otros. ¿Qué información tiene la universidad para hacer eso? Ninguna. Ninguna, porque son contextos diferentes. De repente mi ONG tiene 1,000 personas, la otra es un poco difícil, ¿correcto? Pero las notas es un criterio de comparación bastante uniforme, porque si es que tú has estudiado en una buena universidad en tu país y este chico también estudia en una buena universidad en su país, pues yo puedo más o menos comparar. Oye, este chico sacó primer puesto todos los años, le fue muy bien, se esforzó, ¿no? Y el otro factor, por supuesto, es el tema económico, ¿no? Las becas actualmente se alinean con el tema económico.
¿no? Por eso no quiero decir que lo demás sea irrelevante, las actividades extracurriculares, ese tipo de cosas. No, no, también son relevantes, pero si hablamos de peso, quizás en las becas el tema académico sí tiene un peso importante. Excelente. Una más, yo creo que para continuar con el tema económico, ya que estamos aquí, nos preguntan cuál sería el trámite para el SAC Report y cuál es el promedio del costo. ¿El trámite para qué, perdón? El SAC Report. Ok, miren, esa es una pregunta muy interesante porque hay varios costos asociados a el SAC. Primero, me parece que hay un costo, y disculpen que no sea tan exacto, porque han pasado ya algunos años, mi memoria es frágil, y no recuerdo con exactitud todos los costos, pero voy a intentar hacerlo lo más claro. El envío de información desde Perú, por ejemplo, a Estados Unidos, tenía un costo aproximado de $200. Ok, el envío del paquete. El registro en el SAC, recuerdo que se tenían que comprar 2 credenciales, era como unos $200 aproximadamente. Y cada vez que el SAC envía información a una universidad es como $30. Entonces, esto es importante porque si yo decido postular a 10 universidades, pues me va a salir más caro, ¿verdad? Porque el SAC te va a enviar el reporte, pero cada vez que envía el reporte, va a cobrar. Entonces, esos más o menos son los costos asociados a el SAC. Ujú. Excelente. Nos preguntan si volverías a comenzar de cero tu postulación, ¿qué sería lo primero que harías? Eh, es una buena pregunta, pero yo diría lo siguiente. Lo ideal sería comenzar la postulación o el sueño de postular lo más posible, de repente mientras estás en tu etapa universitaria, ¿no? Ideal si estás en tus primeros años. ¿Por qué? Porque puedes planificar, ¿no? Y puedes cumplir todos los checks que estas universidades te piden. Entonces, ¿qué es lo que haría? Sería planificado, eso es lo que haría, sería planificado con mi postulación. Desde lo antes posible, ¿no? Entonces, pues me esforzaría en universidades, daría lo mejor de mí para tener buenas actividades extracurriculares, aprendería inglés, ¿no? Eso es lo que haría, intentaría ser planificado, hacerlo con tiempo. El tiempo es un factor determinante en la postulación, porque es diferente a aquella persona que invirtió, que te digo, 5 meses a la postulación, aquella persona que ha invertido 3 años porque está pensando, tiene esa meta hace 3 años. Entonces, el, el factor tiempo, perdón, me metí por un momento, el factor tiempo es relevante, ¿no? Ujú. Genial. Nos preguntan recurrentemente si es recomendable hacer una maestría o tener una maestría previa antes de aplicar a Harvard y si en alguna medida esto también podría ser beneficioso porque algunos lo llevan desde el punto de vista que podrían incrementar su récord académico, mejorar sus notas, tal vez. Ya, no es obligatorio, ¿ok? De hecho, yo conozco muy pocos amigos que han hecho otra maestría antes, eh, pero, claro, tiene sentido que yo tenga un buen récord académico en una maestría, por supuesto. Y por otro lado, puede ser una experiencia de vida que les pueda ser muy útil al momento de la maestría. Por ejemplo, mi caso, y disculpen que esté utilizando a mí de ejemplo, pero creo que es la mejor manera de entender esto. Yo hice una maestría en China antes de ir a Harvard. Y eso fue sumamente positivo porque en el momento que yo estaba en Harvard, yo utilizaba toda esa experiencia para ser muy cercano a los asiáticos, ¿no? Que es una cultura que yo admiro y que me encanta y que me gusta su cultura y su comida y cómo crecen y su organización y su disciplina, ¿no? Entonces, esa experiencia en la maestría me sirvió, ¿no? Tengamos en cuenta algo, una experiencia en una maestría es no necesariamente, no solo lo académico, es también conocer gente, conocer la cultura, tener amigos, ¿no? Y eso, por supuesto, que te hace crecer. Entonces, si la pregunta es, ¿una maestría me ayuda a tener una mejor profesión? La respuesta es posible, es posible. ¿Es necesario hacerlo? No, no es necesario hacerlo, ¿no? Como le digo, tengo muchos amigos que han estudiado la maestría sin tener una maestría. Genial. Nos preguntan también cómo elegir a una universidad o currícula en Estados Unidos que me permita ejercer como abogado. Está como abogado,
En Estados Unidos, entiendo. Sí. Okay. Esa es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Aquí depende mucho del área de especialización. ¿Ok? Entonces, yo, por ejemplo, soy abogado especialista en derecho penal. Trabajo para la fiscalía de mi país. Un ejemplo, porque yo no soy especialista en derecho penal, un ejemplo. Soy penalista, trabajo en la fiscalía de mi país y quiero ir a trabajar en Estados Unidos. Por eso estoy haciendo mi LLM. Camino incorrecto. ¿Ok? Has escogido el camino incorrecto. Una maestría en Derecho sí te abre puertas para poder trabajar en los Estados Unidos. Lamentablemente, no para todas las especialidades y no para todos los estados. ¿Ok? Hay trabajos que te piden, por ejemplo, como requisito ser ciudadano, si es que uno quiere trabajar para un organismo público en los Estados Unidos, o te piden ser residente, cosas que usualmente los estudiantes internacionales no tienen, ¿no? Pero, por otro lado, hay especialidades que son muy atractivas para los americanos, como, por ejemplo, derecho corporativo, derecho bancario, derecho tributario, de arbitraje hoy en día, ¿no? Private equity, ¿no? Mercado de valores. Eso es muy atractivo. ¿Por qué? Porque hay un déficit de abogados que ven eso aquí en los Estados Unidos y el mercado pues lo requiere, ¿no? Sin embargo, otras especialidades es un reto encontrar trabajo, a pesar de que uno se gradúe del mejor programa de Estados Unidos, ¿no? Yo tengo amigos que se han graduado de muy buenas universidades aquí en los Estados Unidos y no han conseguido trabajo por su especialidad, no por su capacidad, por su especialidad, ¿no? Entonces, yo he tenido la oportunidad de conversar con ellos cuando estaban en la búsqueda de trabajo, porque me escribían o me llamaban para dar una mano, ¿no? Y me contaban todos los retos que afrontaban, pues no es nada sencillo, ¿no? No es nada sencillo. Así que esas son, he escrito en términos generales las especialidades. Lo que pueden hacer es lo siguiente, ustedes lo que pueden hacer es buscar en LinkedIn personas que tengan su perfil y que estén. Esa es la mejor forma, ¿no? Ustedes ven a alguien que tiene su perfil, oye, mira, yo veo tributario y veo, no sé, yo veo tributario, ¿no? Oye, veo que Alonso está trabajando en Nueva York. Ok, voy a hablar con Alonso. Le escriben por LinkedIn, ¿no? Le escriben por WhatsApp de Instagram, ¿no? Le escriben, oye, ¿sabes qué, Alonso? ¿Puedo conversar contigo? Estoy casi seguro que la gran mayoría va a decir que sí, ¿no? Porque todos hemos pasado esta experiencia, o sea, ustedes están ahora al otro lado, ¿no? Escuchando mi ponencia. Yo he estado allí hace algunos años, ¿no? Simplemente es un cambio de roles. Entonces, yo ahora estoy trabajando, ustedes después estarán estudiando, ¿no? Nuevamente un cambio de roles, ¿no? Entonces, siempre estamos allí para darnos la mano. Si alguien del tributario, pues yo encantado de poder explicarles cómo es el mercado para el sector tributario en los Estados Unidos. Pero si es que alguien ve, no sé, derecho financiero o derecho corporativo, pues lo mejor es. LinkedIn, lo buscan, ven la ciudad que ustedes, donde les gustaría trabajar o la firma en la cual quisieran trabajar y la escriben, ¿no? Correo bien redactado, bien escrito y para tener una conversación por Zoom, estoy más que seguro que se va a dar. Excelente. Nos comentan también si la aceptación de la universidad se extiende solo para el semestre, entiendo en el cual fueron aceptados, o el año, o hay un límite de tiempo para iniciar los estudios. Buena pregunta. Eso se llama referral. Quiero un año. ¿Es posible? Sí. Es posible. De hecho, yo en mi es un año. Lo hice por COVID, ¿no? Yo, como les contaba, yo fui en el año 2020 y el año 2020 fue el inicio del COVID. Harvard tuvo todo ese año la enseñanza de manera virtual. Entonces, yo no quería esa experiencia, ¿no? Yo quería venir para aquí, conocer gente, conocer Boston, vivir la experiencia del campus, ¿no? Así que yo diferí un año. ¿Es posible? Sí, sí es posible. Pero otras universidades tienen cuotas, ¿no? No van a aceptar que el 90% difiera, ¿no? Van a aceptar solo que un monto, entonces probablemente ponen límites y ponen plazos. Porque te dan la carta de aceptación
¿no? Aceptas, y después te van a decir, oye, tienes hasta tal momento para pagar y confirmar. ¿Okay? Y es ahí donde tú puedes conversar con la universidad y decirle, oye, mira, estoy pensando en pedir un año. Lo regular es un año, ojo, lo regular es un año. Son casos excepcionales para que te dejen pedir más, pero también los hay, ¿no? Usualmente tienen que lidiar con temas de salud, por ejemplo, ¿no? Fue admitido y una operación no le permite este año y el próximo año recae, ¿no? Tampoco puede, pues la universidad va a ceder. Entonces, sí se puede pedir, lo usual es un año, podría ser hasta 2 años, sistemas excepcionales, y acá hay una serie de plazos y requisitos que pone cada universidad. Así que habría que saber para eso. Ujú. Perfecto. Nos comentan bastante sobre en dónde podrían encontrar información sobre universidades prestigiosas, Estados Unidos, cómo encontrar más información de repente, eh, en qué estados trabajar, ¿no? Ok, lo que yo les aconsejo ahí, chicos, chicas, es que busquen los rankings, ¿no? Los rankings universitarios. Los rankings no son exactos, no es de repente la mejor medida, no es que esta universidad es el primero, listo, es la primera, ya está, se acabó. No hay otra universidad. Así, porque todas las universidades en realidad tienen mucho que ofrecer. Así que los rankings, Webmetrics, ¿no? US News, entre otros, ¿no? Son muy conocidos, pues pueden ser muy útiles, ¿no? Y páginas web para el LLM, hay una muy buena que es LLM Guide, LLM/Guide, y para MBAs, páginas web hay miles, y realmente miles. Así que solo es googlear y van a encontrar muchísima información. Perfecto. Yo creo que con una de estas preguntas podemos ir cerrando. Ahí tú me comentas incluso si es que podemos ahí añadir alguna otra más, de acuerdo al tiempo. Mira, yo encantado de responder todas las preguntas hasta que me voten de aquí, que va a ser como en unos minutos, pero yo encantado de poder responder las preguntas. Perfecto. Acá llegó una pregunta que creo que es un poquito más personal y dice, ¿qué te motivó a ti a estudiar una maestría de Derecho en Harvard específicamente? ¿Y cómo fue tu experiencia? ¿No? Nos pregunta mucho cómo fue tu experiencia durante la maestría. Ok, ok. Lo que me motivó fue un sueño que siempre tuve de poder estudiar aquí en los Estados Unidos, sobre todo en Harvard. Era un sueño que siempre tuve desde pequeño. La experiencia fue increíble, conocer gente de todo el mundo, todos con muy buenos currículums, con excelente experiencia, y pues de alguna manera te abre los ojos, ¿no? Tienes... Así que eso diría en términos generales fue mi experiencia. Ujú. Perfecto. A ver, ahí nos dice Luis, buenas noches. Entendí que en el caso de ELSAC se debe remitir la información a ELSAC en formato físico o formato virtual. Y aprovecho para añadir otra pregunta que nos decía si las cartas de recomendación se deben traducir o se presentan en español. Ok, a ELSAC es físico, ok, el envío de los documentos es físico, no es virtual, es físico. Lo segundo, las cartas de recomendación deben ser en inglés, ok, no son en inglés, español, tienen que tener adjuntado la traducción. Pero lo más recomendable es que las cartas sean en inglés. Perfecto. Perfecto. A ver, tenemos otra pregunta. ¿Qué consejos nos darías a los que aún somos universitarios? Que se esfuercen en lo que hagan, en lo que hagan. Sean voluntarios, sean estudiantes, sean esfuerzos. El esfuerzo es un valor a veces apreciado en nuestra cultura, ¿no? Y yo lo vi de cerca cuando viví en Asia. Pude ver cómo el esfuerzo, no solo de uno, sino de una sociedad, puede transformar un país. O sea, puede hacerlo crecer brutalmente. Imagínate que el esfuerzo puede hacer eso con un país, una sociedad, con algo tan grande, lo que puede hacer con nuestras vidas, ¿no? Entonces, esfuércense, sería mi consejo. En la etapa universitaria, esfuércense, den lo mejor, no den
no corran la mitad del camino, corran todo, ¿no? Si se tienen que dar un examen, pues den lo mejor por hacerlo bien. Si son voluntarios, pues den lo mejor para el grupo que están siendo voluntarios. Si no lo sé, están practicando, pues sean los más responsables en lo que practican. Ese esfuerzo sumado, chicos, chicas, va a dar un resultado. Y el resultado va a ser positivo. Entonces, ese sería mi consejo general. No puedo dar un consejo en particular porque la pregunta es bastante amplia, ¿no? Pero ese sería mi consejo. Excelente. Acá tengo una más en la misma línea y nos dice, ¿cuándo crees que es el momento ideal para hacer un LLM? Usualmente para los latinos, el momento ideal es después de tener entre 3 y 5 años de experiencia profesional. ¿Por qué digo para latinos? Es injusto si nos comparamos con asiáticos, ¿no? Para ellos es un momento diferente, sobre todo con los asiáticos. Los asiáticos que han venido a Harvard tienen entre 21 y 23 años. No son jovencísimos. ¿Okay? El rango de edad de los latinos es entre 28 y algunos tienen hasta 35 años. ¿No? Gente que ya ha trabajado. Entonces, yo creo que el rango ideal sería entre 3 a, de repente, hasta unos 6, 7 años de experiencia profesional. ¿No? ¿Por qué? Porque eso también les va a dar herramientas para que consigan trabajo en los Estados Unidos. La experiencia es muy valorada, sobre todo para conseguir trabajo, ¿no? Entonces, yo diría que ese es el momento ideal para hacer un LLM con el que ustedes han soñado, ¿no? Ya cuando vengan para aquí, cuando estén haciendo una maestría, se van a dar cuenta que todos los asiáticos son sumamente jóvenes, pero es otra dinámica la que ellos tienen, ¿no? Ellos terminan la universidad, inmediatamente hacen el LLM, inmediatamente se ponen a trabajar. Es una dinámica diferente a la de los latinos, ¿no? Pero los latinos en general tenemos este patrón en común, ¿no? Que tenemos años de experiencia. Muy bien, creo que ya hemos agotado casi todas las preguntas. Correcto. Entiendo que hay una más, es sobre la carta de recomendación, como ya se explicó, de repente podrías comentarlo nuevamente sobre las cartas de recomendaciones, incluso leí por ahí que preguntaban cuál debería ser la extensión. Han sido cientos de preguntas realmente, así que La carta de recomendaciones, esa es interesante esa pregunta. Lo mínimo yo creo que sería una hoja, ¿correcto? ¿Por qué? Porque yo les decía que la persona que te escribe la carta de recomendación te tiene que conocer. Entonces, si esa persona te conoce, pues tiene muchas cosas que contar, ¿no? Tiene muchas cosas que contar. Por ejemplo, las cartas de recomendación que yo hice, una de ellas tenía 2 hojas y otra tenía 4 hojas, ¿no? Porque realmente tenía muchas historias que contar. Esa persona había sido mi profesora, mi jefa, me había ayudado con otra beca que había tenido, o sea, me conocía mucho, entonces contaba todas sus experiencias, ¿no? Cuando yo vi que tenía 4 páginas, me asusté y dije, eso es mucho, así que lo hablé con las oficinas de admisiones de las universidades, que para esto es también una fuente que ustedes a la cual pueden recurrir, ¿no? En este proceso de admisión. Usualmente algunos hacen eventos como el que estamos haciendo acá, otros tienen un correo, ¿no? Yo conversé con uno de ellos y le dije, miren, esta carta de recomendación tiene esta extensión, ¿es correcto o no es correcto? Para correctivo y conversar con la persona que me tiene la carta. Dijo, no, pues, está perfecto. O sea, si tiene tanta extensión es una persona que te conoce, ni la tocas, ¿no? Así que, ¿cuánta extensión mínima? Yo diría una hoja, ¿no? Porque te conoce, tiene mucho que contar. Máximo, pues, 4 me parece que es ya bastante contenido, ya bastante, ¿no? Pero, perfecto. Muy bien, creo que ahí hemos agotado todas las preguntas. De todas maneras, como mencionaba, traté de agrupar algunas, han sido cientos de preguntas. En todo caso, ojalá se dé la oportunidad para hacer un volumen 2 de este. mira, acá veo algunas preguntas sobre el salario anual. Me parece que sí. Sí, el salario anual. El salario tiene mucho de tu especialidad, la zona, de la empresa en la que vas. Es diferente decir, oye, yo voy a trabajar en una ONG, yo trabajo en una compañía, yo trabajo en una transnacional, yo trabajo en un estudio grande. No, depende. Va a oscilar si es que hablamos de, digámoslo así, sector privado, ¿okay? Empresas, estudios jurídicos grandes,
va a oscilar entre los $150,000 a $200,000 al año, ¿no? Más o menos. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos. Perfecto. Y de bonos, de inversiones, como le digo. Entonces, $20,000 mes, más o menos. 20,000 podría ser. Excelente. Más o menos, ¿no? A grosso modo les doy esta reflexión. Entonces, no es tan exacto, porque de repente alguien viene a Estados Unidos y es apasionado por la ONG y se va a la ONG y la ONG le paga, no sé, $3,000 al mes. Me dice, va a decir, oye, Alonso me dijo que pagaban. No, claro, el asterisco, no resalto. Eso son compañías grandes, estudios jurídicos grandes que hacen ese trabajo, ¿no? Eso es más o menos el salario. Excelente. Excelente. Bueno, creo que ahí sí hemos agotado la mayor parte de las preguntas. De todas maneras, nosotros vamos a enviarles un formulario indicándoles cuál ha sido su experiencia, su perspectiva de este conversatorio y les agradeceríamos que si tienen alguna duda más, pues nos las hagan llegar para ver si es que existe la posibilidad de absolverlas, ¿no? Prontamente. Y chicos, disculpa Alejandro que te interrumpa. Hay varias preguntas ahí que no se han respondido. Yo feliz de ayudarlos. Me tienen, como les decía hace un rato, en redes sociales o Instagram. Me escriben con confianza. Feliz de poder darles una mano en estas dudas que puedan tener. Y bueno, muchas gracias, Alejandro, por la organización. Como siempre, IDEM, preguntamos siempre porque esa motivación está allí y esas ganas de contribuir con el país están allí. Bueno, será hasta una próxima oportunidad, entonces. Muchísimas gracias, Alonso. Gracias a todos por su atención y las preguntas. Realmente han sido muy interesantes y estamos seguros que va a ser muy útil para todos nosotros. Bueno, con esto la charla ha llegado a su fin. Agradecemos nuevamente el apoyo de ustedes, de Alonso, de los auspiciadores. Y bueno, recordarles que enviaremos, como les decía, una breve encuesta y les agradeceríamos que la puedan completar. Eso nos serviría mucho para conocer cuáles son sus intereses y eventualmente desarrollar más productos que les sean muy útiles. Finalmente los invito a seguirnos en nuestras redes sociales y mantenerse al tanto de los siguientes cursos y contenido que vamos a generar. A nombre de IDEM les deseo unas muy buenas tardes y ya pronto noches. Gracias. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Como les comenté inicialmente, hace unos meses empezamos con IDEM Mentorías, un nuevo proyecto de IDEM que busca ayudar a todos quienes estén interesados en postular una maestría en Estados Unidos o el Reino Unido. Estos programas, debo ser muy honesto, son altamente competitivos y existen requisitos indispensables para postular. Sin embargo, con IDEM Mentorías podemos potenciar tus posibilidades y armar una postulación competitiva. Para ello, contamos con una red de mentores que está compuesta por profesionales que han pasado con éxito el proceso de postulación y han sido aceptadas en los programas de maestría de las más prestigiosas universidades del mundo, tales como Harvard, Stanford, Yale, NYU, LSE, entre otros. Entonces, si has terminado la universidad, tienes 2 o más años de experiencia y planeas postular próximamente una maestría en el extranjero, este o el siguiente año, definitivamente podemos ayudarte. Concretamente, podemos brindarte ayuda con la redacción del Personal Statement, elaboración de cartas de recomendación, evaluación para los exámenes estandarizados, preparación para la redacción del CV, evaluación de las opciones de financiamiento y mucho más. Para mayor información, regístrate en www.idem.org.p/mentorías. Mi equipo se pondrá en contacto contigo para coordinar una llamada